Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con la taza de café en mano, porque hoy tenemos un notición de esos que nos hacen saltar del sofá, de esos que nos devuelven la fe en el amor, de esos que nos hacen gritar, al fin, a la pantalla. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Pero agárrense porque la cosa se puso seria. Antes de que me ataquen y me digan que esto ya lo hemos visto antes, déjenme decirles que esta vez es diferente. Olvídense de rumores vagos, de indirectas en redes sociales y de fotos comprometedoras que podrían significar cualquier cosa. No, no, no. Esta vez la información es mucho más jugosa, mucho más contundente. Así que pónganse cómodos, abran bien los oídos y los ojos, porque voy a mostrarles algunas cositas interesantes, y prepárense para un festín de chismes digno de telenovela turca. Pero antes de sumergirnos en el torbellino de emociones y especulaciones, quiero recordarles que este canal es su refugio seguro para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Si les gusta estar al día con los últimos romances, los dramas detrás de cámaras y las noticias más impactantes, no olviden suscribirse. Denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Les prometo que siempre tendrán contenido fresco, divertido y sobre todo con mucha información. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. El título lo dice todo: Can Yaman enamora a Demet, boda a la vista, declaración impactante. ¡Bomba! Tremendo notición. ¿De dónde sacamos esta información tan explosiva? Pues, mis queridos chismosos, la fuente es. Redoble de tambores, una fuente cercana a ambos actores. Sí, lo sé, suena genérico, pero confíen en mí, esta persona es de total confianza y nos ha dado detalles que nos dejan sin aliento. Según esta fuente, Can y Demet han estado manteniendo una relación, digamos, discreta, durante los últimos meses. Al parecer, después de su famoso romance en Erkencikus, pájaro soñador, que nos dejó a todos suspirando, la chispa nunca se apagó por completo. Hubo un tiempo en que se distanciaron, cada uno siguió su camino, pero el destino, mis amigos, es caprichoso y a veces te vuelve a poner a las personas en el camino cuando menos te lo esperas. Y así fue como, al parecer, Can y Demet se reencontraron. La fuente no especifica cómo ni dónde, pero sí nos dice que fue un reencuentro significativo. A partir de ahí, las cosas empezaron a fluir de manera natural. Empezaron a pasar más tiempo juntos, a hablar por teléfono durante horas, a intercambiar mensajes llenos de emojis sospechosos. Ya saben, lo típico de cuando dos personas se están enamorando. Imagínense las conversaciones nocturnas, las risas cómplices, los mensajitos de buenos días, hermosa /diagonal, o que te alegran el día. Pura miel. Pero la verdadera bomba, lo que realmente nos dejó boquiabiertos, es la supuesta declaración que Can le hizo a Demet. Según nuestra fuente, Can le dijo a Demet algo así como: eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Quiero despertarme a tu lado cada mañana, quiero construir un hogar contigo, quiero casarme contigo. Uf. ¿Lo sienten? ¿Sienten la intensidad de esas palabras? Casi me desmayo de la emoción. ¡Qué romántico! ¡Qué declaración digna de un príncipe turco! Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante porque al parecer, Demet dijo que sí. Sí, aceptó la propuesta de matrimonio de Can. ¡Bravo! Aplausos. Confeti. Lancen flores. Demet le dio el sí. Nuestro sueño hecho realidad. Ahora bien, antes de que empiecen a buscar vestidos de novia y a reservar vuelos a Turquía, déjenme aclarar que aún no hay una fecha oficial para la boda. Según nuestra fuente, están disfrutando de esta etapa de compromiso, conociéndose aún más y planeando su futuro juntos. Están viviendo ese momento mágico donde todo es posible, donde cada día es una aventura y donde el amor florece a cada instante. Pero la noticia no termina ahí. Al parecer, Can y Demet están pensando en hacer pública su relación muy pronto. De hecho, se rumorea que podrían dar una entrevista exclusiva a una revista de renombre, donde hablarían abiertamente sobre su amor y sus planes de boda. Imagínense la portada. Can y Demet, nos casamos. Sería un éxito de ventas seguro. Yo sería la primera en comprarla. La pondría en un altar. La enmarcaría. La leería una y otra vez. Sería la Biblia del amor Candem. Ahora bien, sé lo que están pensando.
Todo esto suena muy bien, pero ¿tenemos pruebas? Pues, mis queridos chismosos, las pruebas concretas son difíciles de conseguir en estos casos, ya que Khan y Demet son muy reservados con su vida personal. Son como ninjas del amor, nadie los ve venir. Sin embargo, hay algunos indicios que nos hacen pensar que todo esto podría ser cierto. Por ejemplo, en las últimas semanas, hemos visto a Khan y Demet intercambiar comentarios bastante cariñosos en sus redes sociales. Comentarios que, si bien podrían ser interpretados como simples muestras de amistad, también podrían ser interpretados como algo más. ¿Entienden lo que digo? Guiño, guiño. Codazo, codazo. Además, algunos fans han asegurado haberlos visto juntos en lugares públicos, aunque no hay fotos ni vídeos que lo confirmen. Son tan discretos que hasta se teletransportan. Y lo más importante, nuestra fuente es de total confianza. Esta persona nos ha dado información valiosa en el pasado, información que siempre ha resultado ser verdadera. Así que aunque no tengamos pruebas irrefutables, confiamos en su palabra. Es nuestra gurú del chisme turco. Le debemos la vida. Pero ¿por qué Khan y Demet habrían mantenido su relación en secreto durante tanto tiempo? Pues hay varias razones posibles. En primer lugar, ambos son figuras públicas muy conocidas y seguramente quieren proteger su intimidad. La fama tiene su precio, mis chismosos, y a veces es difícil tener un momento de paz. En segundo lugar, es posible que hayan querido asegurarse de que su relación sea sólida antes de hacerla pública. No querían cometer los errores del pasado. Querían estar seguros de que su amor es verdadero. Y en tercer lugar, podrían estar esperando el momento adecuado para dar la noticia. Quizás están planeando una estrategia de marketing digna de Hollywood. Sea cual sea la razón, lo importante es que, al parecer, Khan y Demet están enamorados y planean casarse. Y eso, mis queridos chismosos, es motivo de celebración. ¿No les parece? Por supuesto que sí. Es la noticia del año. Es el chisme del siglo. Es el cuento de hadas que siempre quisimos ver. Ahora sé que algunos de ustedes estarán pensando, pero, ¿y qué pasa con sus carreras? Pues al parecer, Khan y Demet están decididos a compaginar su vida personal con su vida profesional. Ambos tienen proyectos en marcha y no tienen intención de abandonarlos. Son imparables. Son superestrellas. De hecho, se rumorea que podrían trabajar juntos en un futuro proyecto. ¿Se imaginan una nueva serie o película protagonizada por Khan y Demet? Sería un bombazo. Un éxito rotundo. Rompería todos los récords de audiencia. Y hablando de proyectos, Can Yaman está actualmente trabajando en una serie italiana que ha tenido muy buena acogida. Se ha convertido en un ídolo en Italia, todo un galán. Demet Özdemir, por su parte, ha estado protagonizando varias películas y series de éxito en Turquía. Es la reina de la comedia romántica. Ambos son actores muy talentosos y estamos seguros de que seguirán cosechando éxitos en el futuro. Son el poder turco. Son la creme de la creme. Pero volviendo al tema principal, ¿qué significa todo esto para los fans de Khan y Demet? Pues significa que sus sueños se han hecho realidad. Durante años los fans de Erkencikus han soñado con ver a Khan y Demet juntos en la vida real. Han creado fanfics, han hecho montajes, han escrito cartas de amor, han hecho de todo. Y ahora, al parecer, ese sueño está a punto de convertirse en realidad. La espera ha valido la pena. El amor triunfó. Sin embargo, también es importante recordar que Khan y Demet son personas reales, con sentimientos reales. Debemos respetar su intimidad y no presionarlos para que hagan nada que no quieran hacer. Son dueños de sus vidas. Son dueños de su amor. Dejemos que disfruten de su amor y que tomen sus propias decisiones. Se merecen toda la felicidad del mundo. Además, recordemos que los rumores son solo rumores hasta que se confirmen. Aunque nuestra fuente es de confianza, siempre existe la posibilidad de que la información no sea del todo precisa. Hay que tomarlo con pinzas. No hay que darlo por sentado. Así que mientras esperamos la confirmación oficial, mantengamos la calma y sigamos disfrutando de sus trabajos individuales. Pero, ¿qué tipo de boda se imaginan? ¿Será una boda tradicional turca, llena de color y folclore? ¿O será una boda moderna y elegante al estilo Hollywood? ¿Será una ceremonia íntima y privada, o una gran fiesta con todos sus amigos y familiares?
Las posibilidades son infinitas. Podemos soñar despiertos. ¿Y el vestido de novia de Demet, cómo será? ¿Un diseño clásico y romántico, o algo más atrevido y vanguardista? ¿Será blanco o se animará con algún color? Estoy segura de que se verá espectacular, sea lo que sea. ¿Y el traje de Khan, será un smoking elegante o un traje más informal y relajado? Con su porte seguro que se ve guapísimo. En fin, mis queridos chismosos, las especulaciones son muchas y la emoción está por las nubes. Solo el tiempo dirá si estos rumores son ciertos o no. Pero mientras tanto sigamos soñando con el amor de Khan y Demet. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Menudo notición, ¿eh? En resumen, según nuestra fuente, Can Yaman y Demet Özdemir están enamorados y planean casarse. Can le habría hecho una declaración impactante a Demet, quien habría aceptado su propuesta de matrimonio. Aunque aún no hay una fecha oficial para la boda, se rumorea que la pareja podría hacer pública su relación muy pronto. Estamos ansiosos por ver qué pasa. Cruzamos los dedos. Hacemos una danza de la lluvia del amor. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can y Demet hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos casados? ¿Qué opinan de esta noticia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Soy adicta a sus comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que este canal es para ustedes. Si tienen alguna sugerencia de temas que les gustaría que cubriera, no duden en dejármelo saber en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas ideas para mantenerlos entretenidos. Sus ideas son mi inspiración. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad de chismosos turcos. Juntos somos más fuertes. Juntos somos imparables. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que viva el amor. Y que vivan Can y Demet. Y que viva el chisme.